Superar la ira y el miedo. Marco Aurelio, emperador y filósofo, enfrentaba cada día desafíos inmensos, crisis políticas, guerras y traiciones. Sin embargo, en sus escritos emerge una capacidad extraordinaria para dominar la ira y el miedo. Hay un episodio particularmente significativo que lo tiene como protagonista. Durante una revuelta de sus soldados, Marco Aurelio se encontró ante la amenaza de ser depuesto. En vez de ceder a la ira o al terror, se dirigió a los rebeldes con tranquilidad, invitándolos serenamente a exponer sus quejas y aceptando incluso la posibilidad de ser reemplazado. Esta elección, fruto de un control interior forjado por la disciplina estoica, desactivó el conflicto. Los soldados, impresionados por su calma, abandonaron la rebelión. La fuerza de Marco Aurelio no residía en la insensibilidad, sino en una profunda conciencia. La ira y el miedo son reacciones naturales, pero si se dejan crecer libremente, se vuelven destructivas. El estoicismo enseña que no debemos negar estas emociones, sino aprender a reconocerlas y guiarlas, igual que un marinero que, durante una tormenta, no puede detener las olas, pero sí puede regular las velas y el timón para no ser arrastrado. Séneca, otro pilar del estoicismo, enfrentó situaciones que habrían podido endurecer cualquier ánimo. Acusado injustamente y obligado al exilio, eligió no dejarse dominar por el odio hacia quienes le habían hecho daño. La ira es un veneno que se bebe esperando que muera el otro, escribía. En una de las cartas a Lucilio, cuenta que sufrió una grave ofensa por parte de una persona de confianza. Tras un primer momento de desconcierto, Séneca se impuso una pausa de reflexión. Caminó durante mucho tiempo, respiró profundamente y solo después volvió a hablar con quien lo había herido, eligiendo palabras mesuradas y serenas. Esta práctica de suspender la acción, de darse el tiempo necesario para disipar el humo de la ira, es uno de los consejos más valiosos transmitidos por la escuela estoica. No se trata de reprimir, sino de dejar que la emoción se enfríe para luego responder con lucidez. Epicteto, nacido esclavo y convertido en filósofo, fue testigo de crueldades y humillaciones. Él mismo contaba cómo su amo le rompió una pierna durante un acceso de ira. En lugar de ceder al rencor, Epicteto aprendió a ver cada adversidad como una oportunidad para ejercitar su libertad interior. No son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos, repetía. En sus discursos invitaba a cultivar un espacio de observación interna, donde el miedo y la ira pudieran ser reconocidos como simples señales, no como jueces supremos de nuestra vida. Solía contar la historia de uno de sus alumnos, aterrorizado ante la posibilidad de perder el trabajo. Epicteto le invitó a considerar la situación desde otra perspectiva. ¿Qué depende realmente de ti? Si tienes que enfrentar la pobreza, siempre podrás elegir cómo comportarte. El miedo no tiene poder si dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar. Incluso en la vida contemporánea, las historias de quienes aplican la sabiduría estoica para superar la ira y el miedo son numerosas. Tomemos el caso de Silvia, una gerente de una empresa que, de un día para otro, fue objeto de críticas injustas por parte de su superior. Al principio, la ira le nublaba la mente y el miedo a perder la estima de sus colegas le quitaba el sueño. Recordando los principios del estoicismo, Silvia decidió observar sus emociones sin identificarse con ellas. Cada noche escribía en un cuaderno lo que sentía, sin juzgar, y se preguntaba, ¿qué puedo controlar en esta situación? ¿Cuáles son mis verdaderas responsabilidades? Con el paso de los días, la ira se fue haciendo menos intensa y el miedo dejó espacio a una calma determinada. Cuando llegó el momento de aclarar con su jefe, Silvia logró expresarse con firmeza, pero sin resentimiento, logrando un diálogo constructivo. Otro ejemplo es el de Roberto, que después de un accidente automovilístico sufrió ataques de pánico cada vez que tenía que conducir. El estoicismo le ofreció una estrategia concreta, aceptar la presencia del miedo sin luchar contra él, aprendiendo a convivir con esa emoción. Antes de subir al auto, Roberto practicaba ejercicios de respiración y se repetía a sí mismo que el peligro real ya había pasado, mientras que el miedo era solo un eco en su mente. Con el tiempo, la confianza volvió a crecer y a conducir se convirtió de nuevo en un acto natural. Estas historias demuestran que la sabiduría estoica no es una coraza que nos vuelve insensibles, sino una brújula que nos orienta en los momentos más turbulentos. Superar la ira y el miedo significa reconocerlos, acogerlos y, con paciencia,
elegir la respuesta más sabia. Así se construye una mente imperturbable, capaz de mantenerse firme incluso cuando el mundo alrededor parece tambalearse.